Bueno, este es un análisis que quiero hacer desde hace unos días. Bitcoin con contratos perpetuos. A ver un time frame mayor, ¿dónde está? De momento ha tenido movimientos bastante fuertes en los últimos días. Se ve acá en el diario. Testeo de nivel. Subida con testeo de nivel, no pudo mantenerse. Luego bajó y simplemente se ha estado manteniendo. Esta vela acá es interesante porque marca un testeo de niveles. Estas líneas de acá, esta es el mínimo semanal y este es el máximo. Se nota como tanto acá como acá los testea esos niveles. Está interesante eso. Bien. Esta vela cerró por encima del máximo de la semana anterior. Cerró por debajo del precio de cierre. Se mantuvo 1, 2, 3 días por debajo del precio de cierre. Hasta que se fue por encima y luego volvió a bajar. Acá una de estas velas es un día. Acá marcó el máximo. Supongo que estará haciendo alguna acumulación teniendo en cuenta que el precio de cierre es tan bajo, porque es bajísimo. Si lo medimos hacia el máximo y hacia el mínimo. El cambio anteriormente había quedado con una 2, 50-50 de distancia. Y antes de eso también había tenido una distancia bastante interesante entre el máximo y el mínimo. Una distancia de 11%. ¿Qué más del diario? Bueno, la línea de tendencia diaria es esa. Está intentando recuperar ese nivel, pero yo creo que le falta. Creo que le falta un par de semanas incluso, porque en esta línea de tendencia semanal hay una distancia bastante grande del 2% entre este nivel y este nivel de acá abajo. Bien, niveles anteriores indican que, o en el caso este de acá, que por lo menos debería de pasarse 1, 2, 3, 4, 5 semanas dentro del canal de tendencia. Este es el gráfico de una hora. Este es un nivel que me interesa analizar, que lo voy a ver en un rato. Y después este otro de acá. Me parecen niveles muy interesantes. Acá en este gráfico tengo que renovar
el Chihuahua Toolbox para cargar los scripts nuevos. Acá, bueno, en los últimos días y empezando en esta bajada que hubo acá, ¿qué es lo que hemos tenido? Los máximos diarios se ven acá, 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 acá. Siempre moviéndose sobre los, a partir de los máximos o los mínimos, o atravesándolos en algunos casos. Acá, por ejemplo, atravesó el mínimo. A ver, primero que nada, es una situación bastante caótica esta. Las primeras horas o las primeras velas, luego de que se produce una caída de esta magnitud, una caída del 11%. Al cierre de la vela intenta nuevamente bajar para probar el mismo nivel, a ver qué es lo que va a pasar. Y a partir del precio de apertura tiene un descenso de 1,32, que es bastante poco, y luego sube de nuevo enseguida. Y luego, bueno, se prepara para bajar y lo hace, a ver, siguiendo esta línea del VWAP, lo hace dentro de este nivel. Un día a la baja, aguanta el nivel acá, luego se empieza a marcar cierto rango acá, toca el máximo del día anterior. Bueno, acá ni hablar que mínimo máximo se va a mover bien lejos de esos niveles, muy lejos, no los va a tocar. Como mucho toca el P-VWAP, pero luego se va a mover sobre todo alrededor del VWAP. En este día voy a seleccionar 3 días menos, ahí está, más días digo. Luego en este día, sería el tercer día desde la caída, toca el máximo del día anterior, intenta descender hasta el mínimo, pero no lo hace. Se aleja apenas del precio de cierre, apenas toca el VWAP. Y luego, bueno, una vez que falla acá, testea el nivel nuevamente. Velas de 1 hora. Hace 2 toques. 1, 2. Eso está bueno notarlo. Y luego sube hasta el máximo, desde el P-VWAP. Una subida del 1%. Supera el máximo del día anterior ese día por 0,07 y luego empieza a bajar porque es muy pronto y inevitablemente va a encontrar rechazo. Hay bastante ruido acá durante la bajada hasta que finalmente hace fondo. Como todavía está bastante verde el alejamiento, se produce luego de encontrar este fondo una nueva subida que hace techo M. A ver qué es esto.
ver si... Es difícil saber qué es exactamente. Este de acá es el precio de cierre semanal. No lo estoy viendo acá la etiqueta. Por alguna razón. Es por una cuestión del time frame. Voy a tener que corregir el script. Pero este sí es el precio de cierre semanal. Después el máximo de la semana anterior está muy arriba, creo yo. Acá está. La caída estrepitosa que tuvo del máximo al precio de cierre, más o menos como habíamos dicho, un 11%. Precio de cierre y el mínimo de la semana anterior es ese. Entonces arranca la semana, toca el precio de cierre, baja, perfora por debajo del día anterior, del mínimo del día anterior, luego vuelve a subir, encuentra de nuevo rechazo en el precio de cierre y luego vuelve a bajar de nuevo, pero se la banca abajo. No hay ningún piso específico acá, no está bien por debajo del mínimo, no hay ninguna línea de tendencia, mínimo semanal no hay, mínimo semanal tampoco, está en el aire. Básicamente lo que lo está sosteniendo es quizás la distancia no exagerada con respecto al precio de cierre. Luego que encuentra ese precio y bueno, abre y después vuelve a cerrar esta vela con una recuperación. El rechazo este es grande. La mecha esa da la pauta de un rechazo del 0,5 es un rechazo importante. Y luego tiene un retroceso sobre el cuerpo de la vela de 0,27. Desde acá hasta acá. La mitad de este cuerpo. Y luego sube hasta el máximo. Sube maravillosamente hasta el máximo, quizás intentando averiguar cuál es el techo, cuál es el piso, con entradas y salidas de dinero bastante fuertes. Luego aproximarse acá al máximo, que evidentemente es un nivel clave, al cierre de la vela, tiene esta bajada que supera o que llega al 4%. A ver, 3,5. Es una excelente bajada. Luego que encuentra un nivel de rechazo también acá en el aire, porque a ver, los máximos semanales están todos bastante lejos, porque la semana anterior había sido una semana bastante volátil. Entonces está intentando enmarcar un rango. Luego de que encuentra este nuevo mínimo, porque primero va marcando máximos y luego ahí empieza a marcar mínimos, tiene una subida de hasta un 5%, que es una bestialidad. Ya bueno, un poco más de lo mismo, probando el nivel acá, el mínimo. Prueba este mínimo, o mejor dicho, toca este mínimo,
Se produce una subida nueva, bajada, subida, máximo acá queda bastante lejos. Acá hay un rechazo por encima del precio de cierre. Acá esta parte está buena porque me da la pauta de lo que significa un retroceso luego de que se alcanza un máximo intenso. Y el retroceso, cómo es que se para encima del VWAP, cómo es que se desarrolla, porque acá está haciendo un rango sobre el VWAP y sobre la banda superior se mueve tanto como 0,27. Esas mechas van por encima de el máximo, un 0,06, teniendo en cuenta las horas anteriores, quizás observando en los movimientos que hubieron en los precios de cierre, el máximo y el mínimo de horas anteriores, en velas de 4 horas. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a chusmear qué está pasando acá. Ahora tengo una posición abierta. Está marcando un mínimo. Está bastante calmado hoy. Aburrido incluso. Pero pareciera que va a la baja nomás. A ver acá la lectura que hice en lo que va la gráfica del día. ¿Qué es eso? En lo que va la gráfica del día es más o menos la siguiente. Este es el precio de cierre. Entonces, en relación al precio de cierre y el PVWAP, para empezar, está lejísimos. El PVWAP está por acá, el precio de cierre está acá y el precio se está moviendo nada más que por debajo. Tanto el precio de cierre como del PVWAP. Y está haciendo rango alrededor del VWAP. Wop, wop, wop. Ahora está buscando un mínimo. Me llama la atención acá estas velitas. Yo creo que esto sucede cuando hay un ingreso, un movimiento de compra y venta hecho con computadoras que hacen cosas de este estilo, como esta. Aunque estos son contratos perpetuos, no es lo mismo que Bitcoin. Entonces, a ver. Este es el precio de cierre. El PVWAP está muy por encima. El VWAP es este. Acá está el máximo de 4 horas, el cierre de 4 horas, el mínimo de 4 horas. Acá hace piso en este mínimo 0,05 y luego sube 0,2, debe subir. Luego hace un techito cerca del
precio de cierre, no alcanza a pasarlo. Y ahí es cuestión de hacer la entrada y que empiece a bajar. Podría cerrar la posición siendo que parece que encontró un techo acá. Entonces me iría con un 0,16 de ingresos, pero la verdad no me gusta. No me gusta porque, a ver, quizás le vea algún potencial de que siga bajando. Ya encontré un rechazo y quizás se justifique una bajada. Una bajada más, testeando el nivel. Aunque podría ser también que se repita un movimiento como el de acá. Acá tuvo una bajada, encontró un piso a este nivel y luego las velas que siguieron tuvieron 1, 2, 3, 4 mínimos consecutivos, siempre superiores, y de ahí subió nuevamente. Nunca por encima del VWAP, sí. Acá siempre se mantuvo por debajo. Pero el volumen de acá no es tanto como el de acá. Entonces en una de esas sería posible que baje un poco más. En las próximas 4 horas, por ejemplo. Que vaya a testear el nivel del día. Porque ¿cuál es la diferencia? Acá marcó el mínimo del día y acá fue a marcarlo de nuevo. Bien, mostró un retroceso del 5%. Acá hay nada más que un mínimo en el día. Entonces sería de esperar, por ejemplo, que puede ser que suba de nuevo al precio de cierre y luego baje de nuevo. O que simplemente choque en la banda inferior del VWAP y vuelva a bajar. Eso sin tener en cuenta los precios de cierre. Pero bueno, ahora ya la está peleando por debajo del mínimo de las 4 horas, que es el primer mínimo del día. El primer mínimo del día, una vela de 1 minuto que tuvo un retroceso con una mecha del 50% del total de la vela, prácticamente. Mi pronóstico en principio era este, pero parece que no va a ser el caso. De momento está por debajo del precio de cierre de la semana anterior y por debajo del precio de cierre de ayer y por debajo el PVWAP. Tiene dos resistencias y soportes. En este time frame tiene dos también, que son los mínimos. En una de esas, capaz que, a ver, que toque este mínimo. Sería tentador pensar en que pueda llegar a bajar incluso hasta por debajo de este nivel, hasta por acá, digamos, y que de ahí suba de repente buscando un mejor precio de cierre. Este es el de esta semana, habría que ver el de la otra semana, el de la semana anterior, a ver cómo se comportó. Acá tan errado el pronóstico no estuvo, porque pronostiqué una subida y la subida fue esta, de acá, ese punto amarillo, y la bajada la está ejecutando
Ahora la pregunta sería si va a encontrar demanda acá. Pareciera que sí, porque acá ni siquiera llegó al mínimo. 0,1 como mucho es la distancia que hay entre este mínimo de acá y el mínimo del día anterior. Acá podría ser que suceda algo parecido. Que rompa por debajo, no tan por debajo, y de ahí busque subir, porque pareciera que está acumulando. Tac, tac. Podría pensar que en una de esas rebote a este nivel, a mitad de camino entre este mínimo de acá y este mínimo. Por acá, más o menos donde está. Donde acá termina de dar la vuelta la flecha. Bueno, y ahora volviendo al gráfico de una hora que estaba mirando. A ver, gráfico de una hora. ¿Qué se ve por acá? Acá está bueno porque hace piso sobre el mínimo y luego se manda estos mechazos acá que son súper interesantes. Luego acá, en este día, ni siquiera se acerca al máximo, sino que se mantiene con cierto rango alrededor del VWAP hasta que marca. Acá intenta marcar un piso pero no puede, entonces acá va por debajo del VWAP y el VWAP le marca un techo claro y además está el precio de cierre. Luego baja por debajo del VWAP hasta que luego hace, si acá hace un piso. Y luego se manda este subidón espectacular. Luego acá marca un máximo, tiene el precio de cierre, intenta nuevamente subir, no lo logra. Acá marca el máximo, incluso el máximo de el día. Luego marca un máximo, un máximo, un máximo. Intenta. Esta vez la cierra por debajo del precio de cierre. Luego intenta superar el VWAP, no puede y ahí baja estrepitosamente. Que ese movimiento está muy bueno, porque tiene 2,27. Luego marca un rechazo en el mínimo con una distancia de 0,13 con respecto al mínimo, el ingreso de mucho volumen, hasta que llegamos al día de hoy. Luego acá, retrocediendo un par de días a ver estos movimientos que son bastante interesantes. Yo los venía viendo días anteriores. Este es el mínimo de la semana anterior. Se queda un día marcando ahí mínimos y máximos. Este es el máximo del día. El precio del cierre no se ve muy bien acá. ¿Dónde está? Se superpone por supuesto con el precio de cierre de la semana, porque este es día lunes, entonces el precio de cierre
del día y de la semana está en el mismo lugar. Entonces, tomando como referencia el precio de cierre, intenta marcar mínimos y máximos. Puede ser. Pero a ver, para empezar la semana, intenta irse por debajo del mínimo. No puede mantener tampoco el nivel del VWAP. Está bastante volátil esto. Pero bueno, primero hay un rechazo en el precio de cierre que baja 0,44 y luego baja tanto como 0,86. Marca dos mínimos. Esta línea de acá es no hay nada acá, de hecho. Solo quizás algunos mínimos de 4 horas. Porque a ver, observando nada más que este día, este mínimo se marca a las 5 horas y este otro mínimo se marca a las 9 horas. O sea que hay dos velas de 4 horas. El mínimo de esta hora se marca acá, a este nivel. Y luego, más de 4 horas después, testea nuevamente el mínimo. Entonces, encontró mínimo acá y lo atravesó, junto con el mínimo del día. Y luego en esta otra de acá, buscó el siguiente mínimo, que lo aguantó, porque es el mínimo este. Lo aguantó y ahí emprendió la subida. Me gustaría ver qué es lo que ha pasado por acá, porque este mínimo está bien por debajo del mínimo de este rango, siempre hablando de 4 horas. De hecho, es muy posible que la mayor bajada se haya producido acá en coincidencia con este mínimo y con el VWAP. Por eso hay tanto volumen entrando. Luego, a partir de acá, entra a subir. Acá, bueno, ya hay un mínimo del día anterior, que es este. Intenta ir por debajo de ese nivel, hacia ese nivel hasta este mínimo, pero encuentra bastante absorción, eso antes de la subida que va a continuar. Hay mucho volumen acá, hay mucha actividad, estas marcas lo dicen. Acá hay una frenada grande con rechazo, acá hay otra frenada grande con rechazo. Podríamos decir que hay 1, 2, 3 puntos en los que se rechaza. A ver, si yo hubiese hecho un ingreso acá, posiblemente me hubiese sacado. Siempre en gráficas de 15. Esta hubiese sido una buena entrada, teniendo en cuenta todos estos rechazos que hubieron, esta frenada. Una buena entrada hubiese sido acá, o acá incluso. Porque acá, ¿qué es lo que está pasando? El comienzo del día se da acá. Marca un rechazo ya en el VWAP y de ahí empieza una bajada. Entonces de a poquito comienza a buscar mínimos. Acá marca un mínimo importante sobre el PVWAP. Entonces hay un primer punto de referencia.
marca un nuevo mínimo, lo aguanta, marca un nuevo mínimo, lo aguanta un rato, marca un nuevo mínimo, lo aguanta un rato. Acá se rompe, hay salida de bastante gente porque es mínimo del día anterior. Luego marca un nuevo mínimo, pum, y luego marca un nuevo mínimo acá, que está exactamente al mismo nivel que este otro mínimo, que no es el mínimo mínimo del día anterior, sino que es un mínimo intermedio. Entonces hace un doble piso. Hizo doble piso acá, hizo doble piso acá, y con eso ya se justificó la subida que sigue. Dos dobles pisos, eso está interesante porque quiere decir que no encontró más oferta, y eso implicó una subida del 8% en el día. Entonces, para definir direccionalidad le tomó, a partir de las 21 horas, les tomó unas 10 horas, que es algo así como 2 velas y media de 4 horas. Luego ya en niveles superiores rompió el máximo del día anterior, rompió el máximo de la semana anterior, siguió rompiendo hasta que no encontró más oferta. No encontró más oferta, entonces de a poquito empezó a ir bajando. Esto está bueno porque estos puntos de ahí delatan una bajada en la actividad. La actividad es un poco menor, pero no tanto, no menos importante. Luego de a poquito va bajando hasta que alcanza un precio de cierre. Hay cierto intento de mantener el nivel acá y acá, pero este mínimo se termina desplomando porque no lo aguanta acá. Este de acá es un movimiento interesante, que es algo en lo que quería hacer cierto énfasis. Pero a ver, primero vamos a ver este día, que es un jueves, un miércoles. Este es un miércoles. Precio de cierre. Luego la gran subida, hubo una disminución de 1.46, está buenísimo, porque necesariamente tiene que descansar y buscar un mínimo. Eso, un retroceso. El retroceso ese está asegurado luego una subida tan grande. Y llegó a bajar tanto como 2,79. Es un gran descenso. Y en lo que es el movimiento, bueno, al final terminó bajando 1,5 quizás en la escala de Fibo. Entonces tuvo un retroceso de ese nivel. Acá ya de entrada el precio de referencia era el precio de cierre. Luego estaba el VWAP, que lo aguantó un poco. Intentó de subir nuevamente, pero al final no lo termina aguantando y marca mínimos nuevos. El primer mínimo importante es esto, el segundo es este y lo aguanta, pero luego la tercera vez cuando lo prueba no lo aguanta. Luego cuando en el segundo testeo de ese mínimo nuevo no lo aguanta y se marca el mínimo del día. Siempre por debajo del VWAP y alrededor del PVWAP. No aguantó el PVWAP acá, eso creo que puede ser indicativo de que en definitiva va a terminar bajando.
Luego en el precio del cierre el día anterior, esta imagen me gusta porque hace un testeo completo del nivel, tanto hacia arriba como hacia abajo. Se mantiene por debajo el precio de cierre y por debajo el PVWAP, lo que significa que va a la baja. Va a la baja acá, siendo que el día anterior estaba ya a la baja, o por lo menos cerró a la baja. Entonces marca un máximo acá, intentando aproximarse al máximo del día anterior. No lo toca por 0,31. Luego marca una variación de 2,31, importante ahí. Intenta recuperarse, o pareciera que no, pero ni siquiera alcanza a tocar el VWAP. No hay una recuperación hacia ese nivel por el transcurso de 3 horas. En el transcurso de 3 horas no alcanza a tocar de nuevo el VWAP. Y luego simplemente se derrumba el precio. Cae un velón con mucho volumen. Primero está este velón con un rechazo porque está en el máximo de la semana, pero no aguanta. No aguanta el testeo, rompe y luego a partir de ahí empieza a romperse con mucho volumen. Este evidentemente son stop loss que están colocados por debajo del máximo, mucho, un volumen grande. Este y este son volúmenes grandes y flechas de cuerpo completo, entonces eso significa que había una bajada bastante muy pronunciada, con mucha fuerza. Luego pasado eso hay una pequeña disminución, se marcan nuevos mínimos, no hay algún interés de compra porque este es el cierre de la semana anterior. Luego acá lo mismo. Y se llegó al mínimo de la semana anterior, que esto tiene una extensión de 5,82. Y ahora, bueno, está haciendo rango. Los últimos días ha estado haciendo rango en ese nivel. 5,82 es los que está marcando. Acá está el precio del cierre del VWAP. El precio quedó muy por debajo del PVWAP. El máximo del día anterior está muy por encima del precio de cierre y el mínimo está más cerca. Nuevamente los precios de referencia para este día nada más son el cierre semanal, el precio de cierre del día de hoy, ¿qué oportunidades de entrada da? 0,73, 2,27, 2, quizás 3, 2,30. Niveles interesantes este, por encima del precio de cierre semanal, que me da un margen de entrada de 0,21. Eso es muy asible. Después este otro precio de cierre 2,40 con un margen de entrada de 0,09. $0,13, otro
margen de entrada. Luego una salida se podría marcar acá o acá incluso. Esto por encima del precio del cierre y haciendo un rango alrededor del precio del cierre del PVWAP, pero siempre por debajo del precio de cierre. Acá hay un poquito más de movimiento. Marca un mínimo en el PVWAP. El PVWAP acá puede servir como soporte para justificar un ingreso con una ganancia de 1,10. Entrada acá y salida acá en el target. Luego un ingreso nuevo acá con una salida por ahí abajo. $1,15. Luego un ingreso por este mínimo y una subida nueva de 1,37. En el día de hoy el PVWAP, el precio de cierre de la semana, el precio de cierre del día coincide, ya empieza una semana, acá empieza una semana nueva, entonces el precio de referencia nuevo semanal es este, y el máximo, el mínimo está ahí y el máximo está bastante lejitos, está a una distancia de 8%. Alrededor del precio de cierre marca un máximo acá, una distancia de 0,12. Se podría ingresar tanto acá como quizás acá. Los rechazos son bastante grandes y se sale acá. 1,17. Acá marca un mínimo, cuando lo intenta testear de nuevo no le sale. Luego que hubo un rechazo acá. Justificaré una salida acá. Ese ingreso no es tan bueno porque da nada más que una ganancia de 0,78. Marca nuevos mínimos. 1, 2, 3. 3 mínimos. Acá el mínimo del día y hacia el precio de cierre marca 1,32. Acá hay un movimiento fuerte. Marca el mínimo semanal, el precio de cierre semanal. Acá estos movimientos me interesan porque son anuncios de movimientos futuros. En el caso de este que está por encima del máximo de la semana anterior, el movimiento es hacia la compra y luego nuevamente a la venta. Acá hay un movimiento similar, son movimientos de minutos nomás, que quizás marcan direccionalidad, porque son de repente mucho volumen. Compra, vende sin mayores anuncios. La verdad que no es muy relevante porque si bien toca el precio de cierres, hace eso nada más. No llega ni siquiera al mínimo del día y mucho menos al de la semana. Pero este sí es más relevante porque baja primero, sube después y más adelante se ve que hay una subida de cierta relevancia que tiene
que tiene un aumento de 3,44, que es muy... ¿cómo se dice? Profitable en English. En español no sé cómo se dice. Marca un mínimo K, un ingreso de dinero importante. Luego acá el precio se frena bastante, hay una frenada muy lenta, lo que es interesante, y luego con una subida muy pronunciada. Luego simplemente una vez que marca el máximo, hace 1, 2, 3 techos. Acá marca un máximo para el día, luego marca un retroceso y simplemente hay una bajada por debajo del precio de cierre y hasta el mínimo del día anterior, que es donde está ahora. Ahora pareciera que está buscando nuevamente un mínimo. Yo creería que va a ir a intentar de hacer el mínimo del día. Acá. Y en una de esas, si no lo aguanta, porque acá hay dos mínimos importantes. Está este y este. Si atraviesa esos dos niveles va a llegar con facilidad al mínimo semanal. Acá nuevamente el mínimo semanal es este. Lo que significaría una caída del 1,84, quizás hasta más. Ese es el mínimo semanal, este es el anterior, siempre al mismo nivel. Y podría hacer que incluso llegue hasta este nivel. Lo que sería una bajada de 6,13, que en una de esas sería esperable porque ya tuvo una subida muy pronunciada. La vela semanal ya está marcando un rechazo bastante grande. Una vela de rechazo del 6,72%. O sea, 1, 2, 3 mínimos al mismo nivel. Un mínimo, un cierre acá podría significar la búsqueda de un mínimo nuevo, seguramente, y de ahí posiblemente se vaya para arriba, pero buscando el mínimo podría bajar, y si baja tiene dos velas a favor con varias, ¿cómo se dice? Con varias órdenes saltando, yéndose por debajo de 1 2 mínimos, capaz 3 si lo hace la semana que viene. Entonces yo creo que en una de esas podría haber la suficiente fuerza como para bajar por debajo de este precio e incluso debajo de esta línea de tendencia mensual. Cosa que bueno, en el pasado ha sucedido, como acá, por ejemplo. Y hay un ingreso de volumen importante.
Desde donde está ahora, podría bajar hasta un 10%. Tranquilamente. Tranquilamente. Ahora en el gráfico de un minuto está marcando una recuperación. Mientras bajo acá está por debajo del mínimo de las 4 horas anteriores, bien lejos de el mínimo del día. Creo que va a ir a testear nuevamente este nivel una vez que cierre esta vela, que lo va a cerrar en 1 hora y 26 minutos. Va a ir por debajo de ese nivel. Y de aguantarlo, creería que va a haber un nuevo mínimo en las próximas 4 horas.